¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el cristianismo fuera una mentira cuidadosamente construida? Pero la evidencia histórica revela algo completamente diferente. El cristianismo no conquistó el mundo por la luz de sus enseñanzas, sino emergiendo de las sombras del paganismo, adaptándose como un camaleón a cada cultura que tocaba y finalmente aliándose con el poder imperial para suprimir violentamente cualquier voz que se atreviera a cuestionar su versión de la verdad. Como una secta marginal de pescadores judíos en una provincia romana insignificante, llegó a dominar el mundo occidental. La respuesta te sorprenderá, porque no tiene nada que ver con lo divino y todo que ver con el oportunismo religioso más calculado de la historia antigua. En el siglo I de nuestra era, mientras el Imperio Romano adoraba a un panteón de dioses y diosas, en las polvorientas calles de Jerusalén nacía algo que cambiaría el curso de la humanidad. Pero aquí está el primer secreto que la Iglesia no quiere que sepas. El cristianismo primitivo no era la religión pura y revelación divina aislada que nos vendieron. Era un híbrido religioso, una mezcla fascinante y controvertida de judaísmo, filosofía griega y elementos robados directamente de los cultos mistéricos paganos que dominaban el mundo mediterráneo. Imagina las catacumbas de Roma, esas redes subterráneas donde los primeros cristianos se reunían en secreto. Ahí, a la luz temblorosa de las antorchas, no solo rezaban al Dios de Israel, sino que celebraban rituales que cualquier seguidor de Mitra reconocería instantáneamente. El nacimiento virginal, la última cena como comida sagrada, la resurrección después de 3 días, incluso la fecha del 25 de diciembre, todos estos elementos centrales del cristianismo ya existían en religiones anteriores. El culto a Mitra, popular entre los soldados romanos, celebraba el nacimiento de su dios de una virgen en una cueva, exactamente el 25 de diciembre. Los misterios de Dionisio incluían el consumo ritual de pan y vino como cuerpo y sangre del dios. ¿Coincidencia? Los estudiosos modernos tienen otra explicación. Estudios recientes de 2024 proponen una teoría revolucionaria que la ortodoxia religiosa detesta. El cristianismo sobrevivió y prosperó no porque fuera la verdad absoluta revelada por Dios, sino por un proceso de acumulación cultural evolutiva. Como cualquier organismo que se adapta para sobrevivir, el cristianismo primitivo tomó prestados, adaptó y finalmente absorbió elementos de las religiones dominantes de su tiempo. Era una estrategia de supervivencia brillante. Si querías convertir a un romano que adoraba a Mitra, ¿por qué no ofrecerle un dios que cumpliera las mismas funciones psicológicas y rituales, pero con una narrativa nueva y más atractiva? Pero aquí viene la parte verdaderamente explosiva, que la Iglesia ha trabajado durante siglos para suprimir. Los primeros cristianos ni siquiera creían que Jesús era Dios desde el principio. Las evidencias textuales más antiguas, cuando las examinas sin los lentes de la ortodoxia posterior, revelan que los seguidores originales de Jesús lo veían como un hombre exaltado por Dios, un profeta especial, quizás el Mesías esperado, pero no la segunda persona de una Trinidad divina. Esa doctrina, la idea de que Jesús era Dios encarnado desde toda la eternidad, fue una construcción teológica posterior, desarrollada gradualmente y finalmente impuesta por decreto imperial en los concilios del siglo IV. Las primeras comunidades cristianas eran increíblemente diversas en sus creencias sobre quién era exactamente Jesús. Algunos lo veían como un ángel exaltado, otros como un hombre adoptado por Dios en su bautismo, otros como un ser espiritual que solo parecía humano. Esta diversidad teológica no era un error o una confusión, era simplemente el estado natural de un movimiento religioso nuevo buscando definirse a sí mismo. Desde aproximadamente el año 30 hasta el 300 después de Cristo,
Ser cristiano en el Imperio Romano era literalmente ilegal, un crimen castigado a menudo con la muerte más horrible que los romanos pudieran imaginar. Ser devorado por leones en el Coliseo, crucificado al borde de los caminos, o quemado vivo como antorchas humanas en los jardines imperiales. La narrativa tradicional te dirá que estos mártires murieron gloriosamente por su fe y que su sangre fue la semilla de la Iglesia. Pero la verdad es mucho más compleja y francamente más oscura. La persecución romana del cristianismo no fue constante ni universal. Hubo periodos de tolerancia relativa, interrumpidos por olas de violencia, generalmente cuando los emperadores necesitaban un chivo expiatorio para los problemas del imperio. Nerón culpó a los cristianos del gran incendio de Roma en el 64 d.C. Décadas después, Domiciano persiguió a aquellos que se negaban a participar en el culto imperial. Pero aquí está el giro oscuro que la historia oficial omite. El cristianismo no solo sobrevivió a pesar de la persecución, sino que la utilizó brillantemente como herramienta de marketing. Piénsalo desde una perspectiva fría y calculadora. En un imperio vasto donde la mayoría de la gente vivía en la pobreza, donde las enfermedades eran rampantes, donde la vida era cruel y corta, ¿qué podría ser más atractivo que una religión que prometía que tu sufrimiento actual no solo tenía significado, sino que te garantizaba un paraíso eterno? El martirio no era solo una tragedia, era publicidad. Cada cristiano ejecutado en el Coliseo se convertía en una historia que se contaba en todo el imperio. Las actas de los mártires, documentos que describían en detalle gráfico su sufrimiento y su fe inquebrantable, circulaban ampliamente y funcionaban como propaganda increíblemente efectiva. Mientras tanto, misioneros como Pablo de Tarso viajaban incansablemente por las rutas comerciales romanas, y aquí está su golpe de genio. Bajaron las barreras de entrada al judaísmo. Si querías convertirte al judaísmo tradicional, tenías que circuncidarte, seguir las leyes dietéticas kosher, observar el sábado, toda una serie de prácticas que eran difíciles para los gentiles. Pablo dijo: olvídate de todo eso, solo cree en Jesús y estás dentro. Esta fue una innovación de marketing brillante que abrió las puertas a millones de potenciales convertidos que habían sido atraídos por el monoteísmo ético judío, pero repelidos por sus exigencias prácticas. Pero aquí está el detalle controvertido que los historiadores ahora están descubriendo. Muchos de estos primeros convertidos no abandonaban completamente sus dioses antiguos. En lugar de reemplazar a Júpiter, Marte y Venus con el dios cristiano, simplemente agregaban a Jesús a su panteón personal. Era un dios extra, uno particularmente poderoso, sí, pero no necesariamente el único. Esta forma de cristianismo sincrético, mezclado con prácticas paganas, era probablemente mucho más común de lo que la Iglesia posterior admitiría. El monoteísmo estricto que ahora asociamos con el cristianismo tomó generaciones en establecerse realmente. Las comunidades cristianas primitivas también ofrecían algo más que atraía a los marginados del imperio: una estructura social alternativa. En las iglesias domésticas, esclavos y amos podían sentarse juntos, algo impensable en la sociedad romana estratificada. Las mujeres podían tener roles de liderazgo, al menos en algunas comunidades, antes de que la Iglesia institucionalizada las suprimiera siglos después. Los cristianos cuidaban de sus enfermos, enterraban a sus muertos, apoyaban a sus viudas y huérfanos. En un imperio donde la red de seguridad social era inexistente para la mayoría, esta comunidad de cuidado mutuo era inmensamente atractiva. Discusiones recientes en círculos académicos de 2024 han planteado una pregunta inquietante. ¿Fue la expansión inicial del cristianismo realmente pacífica a pesar de la persecución, como nos han enseñado?
¿O estamos romantizando un proceso que, desde el principio, contenía las semillas de la intolerancia y la violencia que florecerían una vez que los cristianos obtuvieran el poder? Porque aquí está la verdad incómoda. Tan pronto como el cristianismo dejó de ser perseguido y se convirtió en la religión favorecida del imperio, los perseguidos se convirtieron en perseguidores con una velocidad y ferocidad que revela algo profundamente perturbador sobre la naturaleza humana y el poder religioso. El año 312, después de Cristo, marca el punto de inflexión más dramático en la historia del cristianismo y posiblemente en la historia de la civilización occidental. Antes de la batalla del Puente Milvio, Constantino era un general romano más, compitiendo por el trono imperial en una época de guerra civil caótica. Después de esa batalla, se convertiría en el primer emperador cristiano, y el cristianismo se transformaría de una secta perseguida en la religión más poderosa del mundo. Pero la narrativa que nos han contado sobre este momento fundamental está tan envuelta en mitología que resulta casi imposible distinguir el hecho de la ficción. La historia tradicional es dramática y aparentemente milagrosa. Constantino, enfrentando una batalla crucial contra su rival Magencio, supuestamente vio una visión en el cielo. Una cruz de luz con las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Esa noche, Cristo se le apareció en un sueño, ordenándole que marcara los escudos de sus soldados con el símbolo cristiano. Al día siguiente, con sus tropas llevando el crismón, el monograma de Cristo, Constantino obtuvo una victoria decisiva cuando Magencio se ahogó en el río Tíber. Milagro, ¿verdad? La mano de Dios interviniendo en los asuntos humanos para elevar al cristianismo. Pero quitemos las capas de propaganda eclesiástica y examinemos lo que realmente sucedió con ojos de historiador crítico. Primero, tenemos que entender que Constantino no se convirtió en el sentido que entendemos la palabra hoy. Continuó usando títulos paganos, mantuvo su posición como Pontifex Maximus, sumo sacerdote de la religión romana tradicional, y no se bautizó hasta que estuvo en su lecho de muerte, décadas después de esta supuesta visión. Sus monedas continuaron mostrando dioses paganos durante años. En otras palabras, este no fue el momento de revelación espiritual que la Iglesia celebra, fue algo mucho más calculado. Constantino era un político brillante y despiadado que había llegado al poder a través de una serie de guerras civiles sangrientas. El Imperio Romano a principios del siglo IV estaba desintegrándose. La crisis del siglo III había casi destruido la estructura política. Las invasiones bárbaras presionaban las fronteras, la economía estaba en ruinas y quizás, más peligrosamente, el imperio carecía de una ideología unificadora. El viejo paganismo romano estaba fragmentado en cientos de cultos locales sin coherencia central. Cada región, cada legión, cada grupo social tenía sus propios dioses favoritos. ¿Cómo podías mantener unido un imperio tan vasto sin una creencia compartida que ligara a todos los súbditos? Aquí es donde el cristianismo, irónicamente, ofrecía algo que ninguna otra religión en el imperio podía: una organización centralizada, una jerarquía clara de obispos y patriarcas, una doctrina relativamente unificada y, lo más importante, una militancia y exclusividad que podría crear lealtad intensa. Constantino no necesitaba un milagro para ver que el cristianismo, a pesar de ser todavía una minoría en el imperio, probablemente alrededor del 10% de la población, tenía un potencial organizativo único. Los cristianos ya habían desarrollado una estructura administrativa que abarcaba todo el imperio. Tenían una red de comunicación que conectaba comunidades desde Britania hasta Mesopotamia. Y lo más útil para un emperador,
predicaban obediencia a la autoridad terrenal como un deber religioso. El Edicto de Milán en 313, emitido por Constantino y su coemperador Licinio, no hizo del cristianismo la religión oficial del imperio. Simplemente terminó con las persecuciones y garantizó la tolerancia religiosa. Pero las acciones de Constantino dejaron claro dónde estaban sus preferencias. Devolvió propiedades confiscadas a las iglesias, exentó al clero de impuestos y deberes cívicos, financió la construcción de basílicas magníficas y, lo más significativo, comenzó a usar el poder imperial para resolver disputas teológicas cristianas. Y aquí está donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. Porque una vez que el cristianismo se alió con el poder imperial, toda pretensión de ser una religión de amor, perdón y paz se evaporó con una velocidad aterradora. El emperador Teodosio I, en 380, dio el paso que Constantino había preparado. Hizo del cristianismo la religión oficial del Estado e ilegalizó todas las demás formas de culto. Esto no fue una sugerencia amable, fue aplicado con violencia sistemática. Los templos paganos que habían existido durante 1000 años fueron cerrados, saqueados o convertidos en iglesias. El Serapeum de Alejandría, uno de los centros de aprendizaje más grandes del mundo antiguo, fue destruido por turbas cristianas en 391. La filósofa neoplatónica Hipatia fue literalmente descuartizada por una turba cristiana en 415, su cuerpo arrastrado por las calles y quemado. Las Olimpiadas antiguas, celebradas durante más de 1000 años en honor a Zeus, fueron prohibidas en 393 como festivales paganos. La Biblioteca de Constantinopla, con su inmensa colección de textos antiguos, fue purgada repetidamente de cualquier cosa que contradijera la doctrina cristiana. Estudios recientes de 2025 han comenzado a trazar paralelos inquietantes entre esta transformación y formas modernas de autocracia teocrática. El patrón es escalofriante. Una ideología que se presenta como de amor y salvación, una vez que obtiene el poder del Estado, rápidamente se convierte en un sistema de control totalitario que no tolera la disidencia. El cristianismo, nos dicen estos investigadores, no desafió al Imperio Romano, se fusionó con él, adoptó sus estructuras de poder, sus métodos de coerción, y simplemente reemplazó a Júpiter con Jehová en la cúspide de la pirámide de dominación. Si la historia del cristianismo fuera honesta, tendría que admitir que lo que llamamos ortodoxia no fue la enseñanza original y pura que se mantuvo intacta desde los apóstoles, sino el resultado de siglos de conflicto brutal, donde los ganadores escribieron la historia y literalmente quemaron las versiones de los perdedores. El cristianismo primitivo no era una fe unificada. Era un campo de batalla caótico de ideas contradictorias, y las verdades que fueron suprimidas son, en muchos casos, más fascinantes y subversivas que la versión que sobrevivió. Imagina el año 150 después de Cristo. El cristianismo ha estado creciendo durante más de un siglo, pero si viajaras de una comunidad cristiana a otra a través del imperio, te encontrarías con versiones de la fe tan radicalmente diferentes que apenas reconocerías que adoraban al mismo Jesús. En Alejandría, los gnósticos cristianos enseñaban que el Dios del Antiguo Testamento era en realidad un demiurgo malvado, un creador incompetente del mundo material corrupto, y que el verdadero Dios supremo había enviado a Cristo como conocimiento salvador para liberar chispas divinas atrapadas en cuerpos carnales. En Siria, los marcionitas rechazaban completamente el Antiguo Testamento y creían que Jesús no había nacido realmente, sino que simplemente había aparecido como adulto durante el reinado de Tiberio. En Roma, otros grupos debatían furiosamente si Jesús era Dios adoptado en su bautismo o si había sido divino desde su nacimiento.
Esta diversidad no era un error del sistema, era el sistema, pero representaba un problema enorme para aquellos que querían usar el cristianismo como herramienta de unificación imperial. ¿Cómo podías tener una religión estatal cuando ni siquiera los creyentes podían ponerse de acuerdo sobre las doctrinas más básicas? La solución fue brutal en su simplicidad. Los emperadores cristianos convocaron concilios donde obispos de todo el imperio se reunían, debatían y luego el emperador imponía una decisión. Cualquier obispo que no estuviera de acuerdo era exiliado. Cualquier texto que contradijera la ortodoxia recién definida era quemado. Cualquier creyente que se aferrara a las viejas enseñanzas heréticas era perseguido. El Concilio de Nicea, en 325, convocado por Constantino, es celebrado por la Iglesia como el momento cuando la verdad triunfó sobre el error. Pero examinado críticamente, fue el momento cuando el poder político impuso uniformidad teológica por decreto. El debate central era sobre la naturaleza de Cristo. ¿Era de la misma sustancia que Dios Padre o era una creación subordinada? Arrio, un presbítero de Alejandría, argumentaba que Jesús era el primer y más grande de los seres creados, pero no coeterno con Dios. Esta visión, conocida como arrianismo, era increíblemente popular, probablemente mayoritaria entre los cristianos de la época. Pero perdió, no porque sus argumentos fueran refutados teológicamente, sino porque Constantino necesitaba resolver la disputa y se puso del lado de los oponentes de Arrio. Los textos que los gnósticos consideraban sagrados, evangelios alternativos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena, fueron sistemáticamente destruidos. Durante 1600 años solo los conocimos por las refutaciones hostiles de los padres de la Iglesia Ortodoxa. No fue hasta 1945 cuando un campesino egipcio descubrió una jarra de cerámica enterrada cerca de Nag Hammadi que recuperamos una biblioteca completa de estos textos heréticos. Y cuando los estudiosos finalmente pudieron leer estos evangelios perdidos sin el filtro de la ortodoxia, descubrieron algo sorprendente. Eran sofisticados, espiritualmente profundos y ofrecían una visión del cristianismo radicalmente diferente. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, presenta a Jesús no como un Salvador que muere por los pecados de la humanidad, sino como un maestro de sabiduría que revela el reino de Dios como algo interno, accesible a través del autoconocimiento. El reino está dentro de ustedes y fuera de ustedes, dice Jesús en este texto. Cuando se conozcan a sí mismos, entonces serán conocidos y se darán cuenta de que son hijos del Padre viviente. Esta era una amenaza existencial para una iglesia institucional que derivaba su poder de ser el guardián exclusivo de la salvación. Si la iluminación espiritual es accesible directamente para cada individuo, ¿quién necesita obispos, sacerdotes o papas? Aún más subversivo era el papel de María Magdalena en estos textos gnósticos. En el Evangelio de María, ella es retratada como la discípula principal de Jesús, aquella a quien él reveló enseñanzas secretas que no compartió con los otros apóstoles. Pedro, celoso, pregunta: ¿realmente habló con una mujer sin nuestro conocimiento y no abiertamente? ¿Debemos cambiar nuestras opiniones y escucharla a ella? Levi responde: Pedro, siempre has sido temperamental. Ahora te veo compitiendo contra la mujer como un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Imagina cómo la historia del cristianismo habría sido diferente si esta visión de María Magdalena como apóstol principal hubiera prevalecido. Los cátaros, que florecieron en el sur de Francia durante los siglos XII y XIII, fueron quizás la herejía más peligrosa de todas porque ofrecían una alternativa completa al cristianismo católico.
Eran dualistas radicales que creían que el mundo material fue creado por un Dios maligno y que el verdadero Dios espiritual estaba completamente separado de esta realidad corrupta. Rechazaban los sacramentos, no creían en la resurrección corporal, practicaban un ascetismo extremo y, lo más peligroso de todo, tenían una estructura eclesiástica alternativa con sus propios obispos y rituales que competían directamente con la Iglesia Católica. La respuesta de la Iglesia fue genocida. La cruzada albigense, lanzada en 1209, fue 20 años de masacre sistemática. Cuando los cruzados capturaron la ciudad de Béziers y preguntaron cómo distinguir a los herejes de los católicos, el legado papal Arnaud Amalric supuestamente respondió: «Mátenlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». Unos 20.000 hombres, mujeres y niños fueron masacrados ese día. Para 1229, los cátaros habían sido prácticamente exterminados, su cultura destruida tan completamente que durante siglos los historiadores solo los conocieron por los registros de la Inquisición que los persiguió. Posts recientes en círculos académicos y alternativos de 2025 han comenzado a especular sobre conexiones aún más oscuras. Algunas teorías sugieren que las herejías gnósticas preservaban conocimientos esotéricos antiguos sobre linajes de sangre ocultos, que los merovingios, la dinastía que gobernó Francia del siglo V al ocho, podrían haber sido descendientes de una línea secreta, posiblemente conectada a María Magdalena, y que organizaciones secretas como los Templarios y posteriormente los Illuminati trabajaron para preservar estas enseñanzas contra la supresión de la Iglesia. Ahora, estas teorías son altamente especulativas y carecen de evidencia histórica sólida, pero señalan algo real: la sensación persistente de que las versiones oficiales de la historia religiosa están ocultando verdades más profundas y subversivas. El 27 de noviembre de 1095, en un campo abierto en Clermont, Francia, el Papa Urbano II pronunció un sermón que cambiaría el mundo. Llamó a los guerreros cristianos de Europa a tomar las armas y marchar hacia Jerusalén para liberar los lugares santos del control musulmán. La multitud reunida gritó: «Dios lo quiere». Y en los meses siguientes, decenas de miles de europeos, desde caballeros nobles hasta campesinos desesperados, cosieron cruces en sus ropas y comenzaron la marcha hacia Oriente. Así comenzaron las cruzadas, y la narrativa tradicional te dirá que fueron una respuesta defensiva a la agresión islámica, una peregrinación armada para proteger a los peregrinos cristianos. Pero la verdad histórica pinta un cuadro mucho más oscuro de conquista, saqueo y fanatismo religioso. Primero, desmontemos el mito de la defensa. Los musulmanes habían controlado Jerusalén durante más de 450 años, cuando Urbano II lanzó la primera cruzada. Durante siglos, los peregrinos cristianos habían visitado los lugares santos sin problemas significativos. No hubo ninguna crisis repentina que justificara la movilización militar masiva. Entonces, ¿qué motivó realmente las cruzadas? Una mezcla tóxica de ambición papal, codicia territorial y un fanatismo religioso que veía la violencia contra los no cristianos no solo como permisible, sino como un acto sagrado que garantizaba la salvación. Urbano II era un papa reformador en medio de una lucha de poder con el emperador del Sacro Imperio Romano. Llamar a una cruzada le permitió consolidar el poder papal, posicionándose como líder supremo de la cristiandad, capaz de movilizar ejércitos que trascendían las fronteras nacionales. Para los nobles europeos, las cruzadas ofrecían la oportunidad de adquirir tierras, riquezas y prestigio. Para los campesinos pobres, desesperados por la opresión feudal, ofrecían la promesa de salvación eterna y quizás la posibilidad de una vida mejor en Oriente.
La Iglesia endulzó el trato con una indulgencia especial. Cualquiera que muriera en cruzada iría directamente al cielo, todos sus pecados perdonados. El viaje mismo de la primera cruzada revela la verdadera naturaleza de este movimiento. Antes incluso de llegar a Tierra Santa, las turbas de cruzados masacraron comunidades judías enteras a lo largo del río Rin. En Worms, Mainz y Colonia, miles de judíos fueron asesinados por cristianos que razonaban: ¿por qué viajar miles de kilómetros para matar a los enemigos de Cristo cuando hay infieles justo aquí en casa? Estas masacres establecieron un patrón de violencia antisemita que continuaría a lo largo de las cruzadas y más allá. Cuando los cruzados finalmente capturaron Jerusalén el 15 de julio de 1099, lo que siguió fue una orgía de violencia que horrorizó incluso a testigos medievales acostumbrados a la brutalidad. Durante 2 días, los cruzados masacraron sistemáticamente a toda la población musulmana y judía de la ciudad. Los relatos contemporáneos describen calles corriendo con sangre hasta los tobillos, cuerpos apilados hasta la altura de un hombre. Un cronista cristiano escribió con satisfacción que en el templo de Salomón, nuestros hombres cabalgaban con sangre hasta las rodillas de sus caballos. La población judía se refugió en su sinagoga principal. Los cruzados la quemaron con todos dentro. Luego, con las manos aún manchadas de sangre, los guerreros cristianos marcharon a la iglesia del Santo Sepulcro para dar gracias a Dios por su victoria. Las cruzadas no se limitaron a Tierra Santa. La lógica de la Guerra Santa se extendió a cualquier grupo que la Iglesia considerara enemigo. La Cruzada del Norte convirtió el Báltico por la fuerza, masacrando a paganos eslavos y bálticos y estableciendo estados cruzados que duraron siglos. La Reconquista española, reimaginada como cruzada, expulsó a musulmanes y judíos de Iberia, culminando en la expulsión de 1492, que dispersó comunidades que habían vivido allí durante 700 años. Y como mencionamos, la cruzada albigense masacró a los cátaros en el sur de Francia, aplicando el concepto de Guerra Santa a cristianos que simplemente interpretaban la fe de manera diferente. El impacto de las cruzadas en la expansión del poder cristiano fue monumental. Crearon rutas comerciales nuevas controladas por europeos cristianos. Enriquecieron órdenes militares como los templarios y los hospitalarios, que se convirtieron en bancos internacionales y fuerzas políticas. Expandieron dramáticamente el poder del papado, que ahora podía llamar a reyes y príncipes a la guerra. Y establecieron un precedente peligroso, que la violencia en nombre de Cristo no solo era aceptable, sino meritoria, una idea que resonaría a través de los siglos de expansión colonial europea. Conexiones modernas revelan paralelos inquietantes. Estudios recientes han trazado líneas directas desde la ideología de las cruzadas hasta justificaciones posteriores del imperialismo occidental. La idea de que la civilización cristiana tiene no solo el derecho, sino el deber de expandirse por la fuerza, de que los no cristianos son salvajes que necesitan ser salvados o subyugados, estas fueron ideas cristalizadas durante las cruzadas. Cuando los conquistadores españoles masacraron a los pueblos indígenas de las Américas, cuando los colonialistas europeos subyugaron África y Asia, invocaban explícitamente el precedente de las cruzadas. La cruz y la espada, inseparables durante las cruzadas, permanecerían inseparables durante los siglos de dominación colonial europea. Si las cruzadas representaron la violencia externa del cristianismo, proyectada hacia afuera contra musulmanes, judíos y paganos, la Inquisición representa algo aún más siniestro, la violencia vuelta hacia adentro contra su propia gente. Es el mecanismo
mediante el cual la Iglesia garantizó que ninguna voz disidente, ninguna idea peligrosa, ninguna interpretación alternativa pudiera desafiar su monopolio sobre la verdad. Y los métodos que empleó revelan que cualquier pretensión de ser una religión de amor y misericordia había sido completamente abandonada en favor del control totalitario. La Inquisición medieval fue establecida formalmente en 1231 por el Papa Gregorio IX, aunque sus raíces se remontan a décadas antes. Su propósito inicial era combatir la herejía cátara en el sur de Francia, pero rápidamente se expandió para convertirse en un sistema permanente de vigilancia y represión religiosa que duraría siglos. La innovación clave de la Inquisición no fue simplemente castigar a los herejes conocidos, sino crear un aparato de investigación proactiva que buscara activamente la disidencia oculta. Era, en muchos sentidos, el primer sistema de policía secreta ideológica en la historia europea. El procedimiento inquisitorial era kafkiano en su crueldad. Los inquisidores llegaban a una ciudad y proclamaban un período de gracia, durante el cual los herejes podían confesar voluntariamente y recibir penitencias relativamente leves. Pero también animaban a las personas a denunciar a sus vecinos, amigos, incluso familiares. Los acusados no tenían derecho a saber quién los había acusado ni de qué exactamente se les acusaba. No tenían derecho a un abogado defensor. El testimonio de dos testigos, sin importar cuán poco confiables fueran, era suficiente para la convicción. Y si el acusado se negaba a confesar, los inquisidores estaban autorizados por decreto papal a usar la tortura. Las técnicas de tortura empleadas por la Inquisición eran elaboradamente crueles. El potro estiraba el cuerpo de la víctima hasta que las articulaciones se dislocaban. La garrucha suspendía a la víctima por las muñecas atadas detrás de la espalda. Luego la dejaba caer bruscamente, arrancando los hombros de sus cuencas. La tortura del agua forzaba litros de líquido por la garganta de la víctima hasta que sentían que se ahogaban. Y el hierro candente quemaba la carne. La teoría oficial era que la tortura se usaba solo para obtener confesiones verdaderas, pero la realidad era que bajo suficiente dolor, las personas confesarán cualquier cosa. Las actas de la Inquisición están llenas de confesiones fantásticas, de vuelos nocturnos con demonios, pactos con Satanás y conspiraciones imposibles, todas extraídas mediante tormentos insoportables. Aquellos que confesaban y se arrepentían enfrentaban penitencias que iban desde el uso público de ropa marcada con cruces amarillas hasta la confiscación de propiedades y la prisión perpetua. Pero aquellos considerados herejes impenitentes o reincidentes enfrentaban la pena definitiva, ser entregados al brazo secular para ejecución. Aquí la Iglesia exhibía una hipocresía particular. Como la ley canónica prohibía técnicamente a los clérigos derramar sangre, los inquisidores entregaban a los condenados a las autoridades civiles con la recomendación de que mostraran misericordia. Pero todos entendían que esta era una formalidad sin sentido. Las autoridades civiles que se negaran a ejecutar herejes enfrentaban la excomunión ellos mismos. El método de ejecución preferido era la quema en la hoguera, seleccionado no por razones humanitarias, sino teológicas. El fuego purificaba y también destruía el cuerpo tan completamente que ninguna reliquia herética podía ser preservada. Los autos de fe, ceremonias públicas de penitencia y ejecución, se convirtieron en espectáculos macabros que atraían a multitudes de miles. El más infame, celebrado en 1680 en Madrid ante el rey Carlos II, duró 14 horas y culminó con la quema de 21 personas.
La Inquisición española, establecida en 1478 por los reyes católicos Fernando e Isabel, fue particularmente cruel y políticamente motivada. Su objetivo principal no eran los herejes cristianos, sino los conversos, judíos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo bajo presión, pero eran sospechosos de practicar secretamente sus antiguas religiones. El primer gran inquisidor, Tomás de Torquemada, supervisó el juicio de aproximadamente 150.000 personas durante sus 15 años en el cargo. Las estimaciones sugieren que 2.000 a 5.000 fueron quemadas en la hoguera, mientras que muchas más murieron en las mazmorras de la Inquisición esperando juicio. Pero la Inquisición no solo reprimió la disidencia religiosa, también sofocó el progreso intelectual y científico. El caso de Galileo Galilei es el más famoso, pero está lejos de ser único. En 1633, a los 70 años, Galileo fue llevado ante la Inquisición romana por defender la teoría heliocéntrica de Copérnico, la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol en lugar de ser el centro inmóvil del universo. Esta teoría contradecía la interpretación literal de pasajes bíblicos que describían al Sol moviéndose a través del cielo. Bajo amenaza de tortura, el anciano científico fue obligado a arrodillarse y renunciar a sus descubrimientos. «Abjuro, maldigo y detesto los errores y herejías mencionados», declaró, sabiendo que las palabras eran mentiras, pero prefiriendo la humillación a la hoguera. La lista de libros prohibidos por la Inquisición, el Index Librorum Prohibitorum, creció hasta incluir miles de obras. Obras científicas que contradecían las enseñanzas de la Iglesia, filosofía que cuestionaba la autoridad clerical, incluso traducciones de la Biblia a lenguas vernáculas que podrían permitir a la gente común leer las Escrituras sin mediación sacerdotal. Poseer un libro prohibido podía resultar en arresto, tortura y ejecución. Así, durante siglos, la Inquisición funcionó como un sistema masivo de censura cultural e intelectual, sofocando la investigación libre y el pensamiento crítico en nombre de la pureza doctrinal. Estudios contemporáneos de 2024 han comenzado a analizar la Inquisición no solo como un fenómeno histórico, sino como un caso de estudio en cómo las instituciones religiosas pueden funcionar como herramientas de control totalitario. Los paralelos con regímenes modernos son inquietantes. La vigilancia sistemática, el fomento de la delación, el uso de la tortura para extraer confesiones, los juicios sin debido proceso, la destrucción de material intelectual considerado peligroso. La Inquisición fue, en muchos sentidos, el prototipo del estado de policía ideológica, y su legado resuena en cada sistema represivo que ha usado la ortodoxia religiosa o política como excusa para la brutalidad sistemática. Y aquí está la verdad que la Iglesia católica moderna prefiere olvidar. La Inquisición no fue abandonada debido a un despertar moral dentro de la Iglesia. Continuó operando hasta el siglo XIX, siendo finalmente abolida en España solo en 1834. La Iglesia dejó de quemar herejes, no porque decidiera que era moralmente incorrecto, sino porque la Ilustración y las revoluciones liberales le quitaron el poder para hacerlo. Tan recientemente como 1965, la Iglesia continuaba manteniendo un índice de libros prohibidos. La verdad incómoda es que si la Iglesia hubiera mantenido el poder político absoluto, podría muy bien seguir quemando libros y personas hoy. El 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón desembarcó en una isla del Caribe que los nativos llamaban Guanahani, no estaba simplemente explorando nuevas rutas comerciales. Plantó una cruz, reclamó la tierra para la corona española y comenzó inmediatamente a evaluar a los habitantes nativos como potenciales trabajadores y conversos.
En su diario, escribió que los taínos serían buenos sirvientes y que con 50 hombres podríamos subyugarlos a todos y hacer que hagan lo que queramos. Así comenzó uno de los capítulos más oscuros de la expansión cristiana, la conquista de las Américas, donde la evangelización y el genocidio fueron inseparables. La bula papal Inter Caetera, emitida por el Papa Alejandro VI en 1493, dividió literalmente el mundo no cristiano entre España y Portugal, otorgándoles el derecho a conquistar y cristianizar cualquier tierra que descubrieran. Esta era la doctrina del descubrimiento, un principio legal que básicamente declaraba que las tierras habitadas por no cristianos estaban vacías para los propósitos de la soberanía europea, y que los pueblos indígenas no tenían derechos que los cristianos estuvieran obligados a respetar. Esta doctrina papal proporcionó la justificación legal y moral para siglos de conquista, esclavitud y genocidio. Cuando Hernán Cortés llegó a México en 1519, traía soldados, armas, caballos y sacerdotes. La conquista del Imperio Azteca fue simultáneamente militar y religiosa. Los templos aztecas fueron derribados y reemplazados con iglesias católicas, a menudo usando las mismas piedras. Los códices aztecas, libros pintados que contenían siglos de conocimiento sobre astronomía, medicina, historia y religión, fueron sistemáticamente quemados por frailes franciscanos que los veían como obras del demonio. El obispo Diego de Landa en Yucatán se jactó de haber quemado miles de textos mayas. Encontramos un gran número de libros, y como no contenían nada más que superstición y mentiras del diablo, los quemamos todos, escribió. Siglos de conocimiento acumulado, perdidos para siempre en nombre de Cristo. La devastación demográfica fue catastrófica. La población indígena de las Américas antes del contacto europeo se estima entre 50 y 100 millones. Dentro de un siglo de la llegada de Colón, había disminuido en aproximadamente un 90%. Si bien gran parte de esta mortalidad se debió a enfermedades contra las que los nativos no tenían inmunidad, millones más murieron por violencia directa, trabajos forzados en minas y plantaciones, y el colapso de sus sistemas sociales bajo el asalto de la conquista. Y a través de todo esto, los misioneros estaban ahí, convirtiendo a los sobrevivientes traumatizados. Los métodos de conversión variaban desde la persuasión hasta la coerción violenta. Las encomiendas otorgaban a los conquistadores el derecho a extraer tributo y trabajo de las comunidades indígenas a cambio de protección y educación cristiana. En la práctica, era esclavitud apenas disfrazada. Los niños indígenas eran separados de sus familias y enviados a escuelas misioneras, donde se les prohibía hablar sus lenguas nativas o practicar sus costumbres tradicionales. Cualquier práctica religiosa indígena que sobreviviera era condenada como adoración demoníaca y castigada brutalmente. Algunos misioneros, como Bartolomé de las Casas, quedaron horrorizados por las atrocidades que presenciaron y se convirtieron en defensores de los pueblos indígenas. Las Casas documentó las masacres, escribiendo que los conquistadores no hicieron más cuenta de ellos que bestias. Pero incluso Las Casas, con toda su compasión relativa, nunca cuestionó la premisa fundamental, que los indígenas debían ser convertidos al cristianismo. Su solución al maltrato de los nativos americanos fue, trágicamente, sugerir la importación de esclavos africanos en su lugar, una solución que ayudó a lanzar el comercio transatlántico de esclavos. Y aquí está la conexión profundamente perturbadora que la historia tradicional a menudo omite. La Iglesia Católica no fue simplemente cómplice del colonialismo, fue beneficiaria directa. Las órdenes misioneras acumularon vastas propiedades en las Américas.
Las iglesias fueron construidas con oro y plata extraídos por trabajadores indígenas forzados. El diezmo requerido de todas las poblaciones convertidas llenó las arcas de la iglesia. Los jesuitas se convirtieron en algunos de los terratenientes más grandes de América Latina, operando plantaciones trabajadas por esclavos indígenas y africanos. El proceso de conversión también creó sistemas de jerarquía racial que persisten hasta el día de hoy. Los españoles, nacidos en España, estaban en la cima, seguidos por criollos, españoles nacidos en las Américas, luego mestizos, mezcla europea-indígena, luego indígenas, y en la parte inferior, los africanos, esclavizados. La pureza de sangre se convirtió en obsesión, con registros eclesiásticos meticulosos de ascendencia utilizados para determinar el estatus social. La Iglesia bendijo este sistema de castas, enseñando que era el orden natural establecido por Dios. Los estudios de 2025 sobre este período han acuñado el término imperialismo racializado bajo bandera cristiana, para describir cómo la expansión cristiana en las Américas no fue simplemente conversión religiosa, sino la imposición de un sistema completo de dominación racial, económica y cultural. La pregunta que hacen estos investigadores es devastadoramente simple. ¿Fue esto salvación o genocidio cultural? ¿Fueron los misioneros propagadores de la palabra de Dios o soldados de infantería del imperialismo? La respuesta, sugiere la evidencia histórica, es que fueron ambos simultáneamente y que separar el bien de la evangelización del mal, de la conquista, es fundamentalmente imposible porque estaban completamente entrelazados. La cruz y la espada, las Biblias y las balas, fueron compañeras inseparables en la conquista de las Américas, y millones de indígenas pagaron el precio con sus vidas, sus culturas y su libertad. Si el imperialismo español y portugués del siglo XVI representó la primera ola de expansión cristiana global, el imperialismo británico del siglo XVIII y XIX representó la segunda, aún más vasta en alcance. En su apogeo, el Imperio Británico controlaba aproximadamente una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta y gobernaba sobre 400 millones de personas. Y dondequiera que marchara el ejército británico, los misioneros cristianos no estaban muy atrás, llevando Biblias, himnos y la inquebrantable certeza de que la civilización occidental cristiana era superior a todas las demás formas de vida. La East India Company comenzó como una empresa comercial enfocada en especias, té y textiles, pero gradualmente se transformó en un instrumento de conquista territorial. Para mediados del siglo XIX, controlaba efectivamente el subcontinente indio entero. Y mientras la compañía estaba principalmente motivada por el beneficio, la retórica que justificaba su dominio era profundamente cristiana. Los británicos se veían a sí mismos como portadores de la carga del hombre blanco, una frase acuñada por Rudyard Kipling en 1899. El deber sagrado de civilizar y cristianizar a los pueblos inferiores bajo su dominio. Los misioneros cristianos, principalmente anglicanos, presbiterianos y metodistas, establecieron escuelas, hospitales y orfanatos por toda la India. Superficialmente, estos parecían actos de caridad, y ciertamente muchos misioneros individuales estaban genuinamente motivados por la compasión. Pero el efecto sistémico fue la colonización de conciencias, un término acuñado por los estudiosos poscoloniales. Las escuelas misioneras enseñaban en inglés, no en lenguas locales. El currículo enfatizaba la historia y la literatura británicas, mientras despreciaba la cultura india como primitiva y supersticiosa. Los niños indios aprendían a avergonzarse de sus propias tradiciones y a aspirar a la civilización británica.
Los misioneros también jugaron un papel complicado en las reformas sociales. Señalaban prácticas como el sati, la inmolación de viudas en las piras funerarias de sus esposos, y el matrimonio infantil como evidencia de la barbarie del hinduismo. Presionaron por leyes que prohibieran estas prácticas, y ciertamente el sati era una práctica brutal que merecía ser abolida. Pero la campaña misionera contra él estaba menos motivada por la preocupación genuina por las mujeres indias que por el deseo de demostrar la superioridad moral del cristianismo y justificar la dominación británica. Lo que los misioneros raramente reconocían era que muchas de las prácticas que condenaban no eran representativas de la tradición hindú en general, sino aberraciones históricas específicas o costumbres locales limitadas. Y mientras denunciaban estas prácticas, convenientemente ignoraban las brutalidades del propio dominio británico. Las hambrunas causadas por políticas económicas británicas que mataron a millones, la violencia utilizada para sofocar la resistencia, la explotación económica sistemática que empobreció al subcontinente. En África, la penetración misionera a menudo precedió a la conquista colonial formal. Exploradores como David Livingstone eran misioneros que mapearon el interior africano, proporcionando inteligencia que facilitaba posteriormente la ocupación colonial. El lema de Livingstone era cristianismo, comercio y civilización, reflejando la creencia de que estas tres cosas eran inseparables y que todas justificaban la intervención europea en África. La Conferencia de Berlín de 1884-1885, donde las potencias europeas dividieron África entre ellas sin ninguna consulta con pueblos africanos, fue seguida por una oleada de actividad misionera. Las sociedades misioneras establecieron estaciones por todo el continente, traducían la Biblia a lenguas africanas, pero en el proceso a menudo alteraban conceptos religiosos tradicionales para que encajaran en marcos teológicos cristianos. Palabras para espíritus ancestrales eran traducidas como demonios. Prácticas rituales complejas eran simplificadas como brujería malvada. Los misioneros establecieron escuelas que proporcionaban educación valiosa, pero también inculcaban desprecio por las culturas africanas. Los estudiantes eran enseñados que sus ancestros habían vivido en oscuridad espiritual hasta que la luz del cristianismo llegó. Se les prohibía hablar sus lenguas nativas en las escuelas. Los nombres africanos eran reemplazados por nombres cristianos. El efecto psicológico fue devastador. Generaciones de africanos aprendieron a verse a sí mismos y a sus culturas a través de los ojos de sus conquistadores. Y sin embargo, aquí está el giro irónico que complica la narrativa simple de explotación. Muchos africanos abrazaron el cristianismo no simplemente porque fueron coercionados, sino porque encontraron en él recursos para resistir otros aspectos del dominio colonial. El cristianismo proporcionó alfabetización que podía ser usada para organizar políticamente. Las iglesias se convirtieron en espacios para comunidades africanas en medio de la dislocación colonial. Y las escrituras cristianas sobre liberación e igualdad ante Dios fueron eventualmente vueltas contra los propios colonizadores. Figuras como Desmond Tutu en Sudáfrica utilizarían la teología cristiana para combatir el apartheid. Movimientos de independencia africanos a menudo fueron liderados por hombres educados en escuelas misioneras. Este es el legado profundamente ambiguo del cristianismo misionero. Simultáneamente, una herramienta de dominación colonial y en manos de los colonizados, un recurso para la resistencia y la liberación. Debates recientes en círculos académicos de 2025 han reexaminado este legado,
preguntando si la eventual contribución de algunos cristianos africanos a los movimientos de liberación de alguna manera redime o excusa la violencia cultural original de la evangelización colonial. La respuesta emergente es no. El hecho de que las víctimas del imperialismo religioso posteriormente reinterpretaran el cristianismo para sus propios propósitos no absuelve a los misioneros originales de su complicidad en el proyecto colonial. Un estudio publicado a principios de 2025 rastreó el reconocimiento religioso contemporáneo y encontró que las religiones tradicionales africanas todavía luchan por el respeto global precisamente debido a siglos de denigración misionera cristiana. Mientras el cristianismo es respetado universalmente como una religión mundial, las tradiciones espirituales africanas son frecuentemente todavía descartadas como animismo primitivo o paganismo, categorías peyorativas heredadas directamente del discurso misionero colonial. La pregunta persistente es: ¿fue esta expansión global del cristianismo realmente sobre salvar almas o fue sobre civilizar y controlar poblaciones bajo el dominio imperial? Y hay incluso una diferencia significativa entre esas dos cosas cuando la salvación ofrecida requería la destrucción de culturas enteras.